Hola amigos, hoy vamos a hablar de un periodo que fue muy importante para la época actual en que vivimos. La transición democrática española. Estas eran las armas pacíficas que en este periodo los españoles que deseaban la democracia usaban contra el franquismo. ¡La policía! ¿Eh? ¡Corramos! En cambio, algunos sectores terroristas minoritarios preferían la violencia. ¿Matemos a Franco? Es muy difícil, está muy protegido. Matemos, pues, al almirante Carrero Blanco. Él tiene que ser el sucesor de Franco. De acuerdo. El almirante Luis Carrero Blanco fue asesinado en Madrid al explotar una bomba al paso de su coche. Era el 20 de diciembre de 1973. Con la muerte del almirante Carrero Blanco, el franquismo quedó muy debilitado. Entretanto, en política internacional, España firmó un acuerdo con Marruecos y Mauritania. España renuncia a sus posesiones en el Sáhara Occidental. Una parte pasará a pertenecer a Marruecos y otra a Mauritania. Desde este momento, el Sáhara español pasa a ser provincia de Marruecos. ¡Disparen las albas! Este cambio de cosas tuvo una gran influencia en los pescadores canarios que faenaban en el banco sahariano. ¡Patrullera marroquí a estribor! ¡Nos ordenan que paremos! No pueden pescar en estas aguas. Desde hace siglos los canarios pescamos aquí. Nadie nos lo puede impedir ahora. Estas aguas ya no pertenecen a España. Ahora son de Marruecos. Procederemos a apresar a su barco. Cada vez eran más frecuentes los apresamientos de barcos y pescadores canarios. A mí no me van a volver a coger fácilmente estos marroquíes. ¡Los marroquíes! ¡Vámonos de aquí a toda máquina! ¡Ah, malditos pescadores! ¡Que no escapen! ¡Abran fuego contra ellos! En el ataque murieron varios marineros y el Cruz del Mar fue capturado. Entretanto, el 20 de noviembre de 1975 había muerto Franco después de gobernar durante 36 años. 2 días después, Juan Carlos I es proclamado rey de España. Inmediatamente se coordinaron las fuerzas antifranquistas de toda España. Ahora que ha muerto Franco, el Partido Socialista Canario cree que debemos unirnos todas las fuerzas democráticas de Canarias y luchar por las plenas libertades políticas. El Partido Socialista Popular está de acuerdo.
y apoya lo que don Jerónimo Saavedra acaba de proponer. Y también el Partido Comunista de España. Y comisiones obreras. Y también la UGT. Hay que conseguir que Canarias tenga unas leyes y un gobierno propio. Así lo queremos todos los partidos nacionalistas canarios. Queda constituida la Coordinadora de Fuerzas Democráticas de Canarias. ¡Vamos a luchar en todos los frentes! Disuelvan la manifestación y carguen contra ellos. Estos no eran más que los últimos coletazos del franquismo. Pero vaya coletazos. A pesar de todo, el rey Juan Carlos tenía unos planes muy concretos. Implantar la democracia. En junio de 1977 se convocaron elecciones generales. ¿Qué pone? Por la autonomía de Canarias, por Fuerteventura, vota Asamblea Majorera. Vota. Eran las primeras elecciones en 40 años. A ver, el siguiente. ¿Quién creen que ganará, Tanto en la península como en Canarias, el partido vencedor fue Unión del Centro Democrático, UCD. La UCD en Canarias sacamos 10 diputados. Los del PSOE canario solo obtuvimos 3 diputados. Los de Asamblea Majorera tenemos un senador. ¡Viva, viva el senador Miguel Cabrera! Como partido vencedor, el líder de UCD, Adolfo Suárez, fue nombrado presidente del gobierno español. El 14 de abril de 1978 se reunieron en el Parador Nacional de las Cañadas del Teide los representantes de los principales partidos. Queda constituida esta junta que servirá para preparar el camino a la comunidad autónoma del archipiélago. La sede de la Junta debe estar en Gran Canaria. No, debe estar en Tenerife. En Gran Canaria. En Tenerife. Gran Canaria. Tenerife. Propongo que una parte de los centros de la Junta esté en Gran Canaria y la otra en Tenerife. De acuerdo. Pero no todos los españoles veían con buenos ojos el avance de la democracia. Señores, esta democracia está dando demasiadas libertades a mi entender. Claro que están dando demasiadas libertades, General Armada. Incluso se han atrevido a legalizar el Partido Comunista. Sí, Teniente Coronel Tejero, y las autonomías atentan contra la unidad de España. Uf, me parece que esto se pone feo. Como me llamo Milans del Bosque, vamos a aplastar la democracia con las armas. El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Tejero ocupó el Congreso de los Diputados en Madrid. El mismo día, el ejército ocupó Valencia. Desde este momento, en toda la región militar de Valencia quedan anuladas todas las libertades democráticas. Estamos a sus órdenes, capitán general Milans del Bosch.
En nuestras islas, estos acontecimientos produjeron rápidas reacciones. La Junta de Canarias y yo, Vicente Álvarez Pedreira, su presidente, rechazamos los atentados a la democracia ocurridos en Madrid y Valencia. Refuercen la vigilancia en los puntos estratégicos. Señor gobernador civil, estamos a su disposición. Recuerden que tenemos que defender la democracia. Vamos a defender la democracia de este puñado de fascistas. Sí, compañero. Abajo el golpismo. Esperen un momento. El rey va a hablar por televisión. Pues veamos a su majestad. El rey ordenó a las autoridades que se tomaran las medidas de seguridad para mantener el orden constitucional. ¡Uf! La democracia española está salvada. Sofocado el intento de aplastar la democracia, nuestro proceso autonómico continuó y en 1982 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Canarias. Un paso más hacia el autogobierno de nuestras islas que culminará en el próximo episodio de esta apasionante historia de Canarias. Espero que no se lo pierdan. Hasta entonces, amigos.